constante, ¿no? Es un número cualquiera, por ejemplo, x más 2 o x menos 2. Solamente cuando pueda ser x más a o x menos a, se puede aplicar la regla de Ruffini, que ustedes seguro la vieron en la escuela. En algún momento la habrán visto. Fíjense que tengo que hacer, por ejemplo, c de x dividido d de x. C de x dividido d de x. C de x dividido d x. Fíjense que d de x es x menos 3. X menos 3. Entonces, ¿se puede aplicar la regla de Ruffini? Sí, se puede, porque tiene la forma x menos 3, que sería equivalente a decir x menos a. Nosotros dijimos que sea x más a o x menos a. Es decir, la x más un número o la x menos un número. Solamente cuando es la x más un número o la x menos un número. Si tiene otra forma, no se puede aplicar Ruffini. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, c de x es 5x cubo, como estuvimos viendo recién. 5x cubo menos 3x más 4. Eso es c de x. Y esto es dx. ¿Recuerdan cómo era Ruffini? Hacían un símbolo de ese tipo. Acá ponían los coeficientes del dividendo completo y ordenado. Completo y ordenado, solo los coeficientes. Entonces, este está ordenado, pero acuérdense que no estaba completo porque le faltaba el valor de x cuadrado. Entonces, vamos a completar, ¿sí? Para poner los coeficientes acá. ¿Cuál sería el primer coeficiente? El que acompaña a x cubo. 5. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x cuadrado? ¿Nadie? 0. 0. Sí, es 0. Luego, el coeficiente que acompaña a x lineal, es decir, a x elevado a la 1. Menos 3. Y finalmente, el término independiente, 4. Entonces ponían ahí los coeficientes del polinomio dividendo completo y ordenado. Y acá ponían el término independiente del divisor. ¿Con qué particularidad ese término independiente del divisor acá? Tiene una particularidad. Positivo. Cambiado de signo, ¿eh? Si acá era negativo, acá va positivo. Cambiado de signo respecto del dato. El dato acá es x menos 3, entonces acá va 3, positivo. Y se procedía de la siguiente manera. El 5 bajaba directamente acá. Y se hacía 5 por 3, 15, y se sumaba 0 más 15, 15. 15 por 3, 45. ¿Sí? 45. Y hacían menos 3 más 45, 42. ¿Sí? 42 por 3, 126. 126. Sumaban 126 más 4, 130. Y ahí terminaba la división. ¿Sí? Terminaba la división. Entonces ustedes decían, y bueno, pero hoy nosotros teníamos un cociente y un resto. Y acá, ¿quién es el cociente y quién es el resto? El resto es el último valor. Este es el resto. ¿Sí? Y el cociente lo forman con estos valores, ¿sí? Como coeficientes del polinomio. El polinomio que nosotros antes tuvimos en el dividendo era de grado 3. El que vamos a tener como resultado o cociente va a ser de un grado inferior, o sea que va a ser de grado 2.
¿Qué quiere decir eso? Que va a ser 5x cuadrado más 15x más 42. Este es el resultado o cociente de esta división. Y el último valor, el 130, es el resto. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar dónde sacó el cero? ¿Qué cero? Este. Sí, ese. Porque para colocar acá los coeficientes, el polinomio c de x, que en este caso oficia de dividendo, ¿sí? Tiene que estar completo y ordenado. Este está ordenado, pero no está completo. Está x cubo, está x y el término independiente, te falta x cuadrado en el medio. Entonces, sí o sí, tenés que completarlo con un cero en lugar de x cuadrado, porque si no, no podés aplicar el método. ¿Está? Eso es lo que dijimos antes, completar el polinomio. ¿Sí? Ah, está. Cuando falta un lugar, se completa con ceros. Bien, ese es el método de Ruffini. Y en la actividad 3, fíjense, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen en el punto 3a, pregunta, ¿el polinomio p de x, ¿sí?, es divisible por q de x? Y pregunta y pone, justifica. Después dice, ¿el polinomio r de a es múltiplo de s de a? Y también pregunta o reclama justificación. Después dice, un polinomio de grado 2 tiene por raíces a 1 y 2 y como coeficiente principal a 1. ¿Podrías encontrar su expresión algebraica? Si tu respuesta es sí, escríbela. Eso. ¿Por qué no hay teorema del resto? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a hacer uno de esos. Está claro que en la actividad 3A y en la actividad 3B, para que la respuesta sea positiva, el resto tiene que ser 0. ¿Está? El resto tiene que ser 0. Si el resto es 0, ustedes pueden directamente responder ahí, ¿sí? Pueden responder de manera positiva. Si el polinomio p de x es divisible por q de x, ejecutan la división p de x dividido q de x, y si el resto es 0 es positivo. Y lo mismo con el otro. Preguntar si un número es divisible por otro, es decir, el número 6 es divisible por 2, sí van a decir ustedes. ¿Por qué? Y porque hago 6 dividido 2 me da 3 y del resto 0. Perfecto. Y si después decimos, el número 6 es múltiplo de 2, sí, también. ¿Y por qué? Y porque 2 por 3 es 6. ¿Sí? Entonces, si yo obtengo el resto 0 en las divisiones P de X dividido Q de X o E de A dividido S de A, estaré cumpliendo con las condiciones que ahí pone como preguntas, ¿no? Como interrogantes. Entonces vamos a hacer un ejemplo más, P de X dividido Q de X. P de X dividido Q de X. Nos va a quedar P de X, según lo que expresa ahí, 2x cubo menos 3x cuadrado. Menos x más 4. Menos x. Vx, x más 1. Entonces, el polinomio p de x, en este caso, está completo y también ordenado. ¿Sí? 2x cubo menos 3x cuadrado menos x más 4. Tiene todos los términos, ¿sí?, y está ordenado de mayor a menor. Entonces, voy a hacer esta cruz desfasada. Voy a poner los coeficientes que intervienen. 2 menos 3 menos 1, 4. Y acá, como ahí es más 1, acá va a ir menos 1. ¿Está?
Dijimos que el primero baja, 2. 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 por menos 1, 5 positivo. Menos 1 más 5, 4. 4 por menos 1, menos 4. ¿Qué hago? 4 menos 4, 0. El resto es 0. Entonces respondo afirmativamente. El polinomio P de X es divisible por el polinomio Q de X, porque el resto de la división es 0. Y ahí termina. Con esa justificación es suficiente. Pero supongamos que ustedes están hábiles en la parte teórica y plantean, si el resto es 0, si yo ya sé que el resto es 0, estoy consciente de que es 0 el resto, esto va a ser divisible, P de X por Q de X, entonces, ¿para qué voy a hacer o voy a aplicar la regla de Ruffini si a mí el teorema del resto me permite hallar el resto de manera directa? Sin hacer esta operación, yo a través del teorema del resto puedo hallar el resto sin hacer todo esto, y si es 0, respondo que es divisible. ¿Está? ¿Cómo se hace el teorema del resto? El teorema del resto es, en P de X, acá, en vez de poner X, tengo que poner este cambiado de signo, es decir, menos 1. Lo mismo que pongo acá, pongo aquí. Me queda P de menos 1. Y nosotros hace unos 15 o 20 minutos, cuando empezamos con operaciones entre polinomios, dijimos, ¿sí?, que al poner acá P de menos 1, lo que estamos diciendo es que donde hay X, en vez de escribir X, se escriba menos 1. Y voy a tener P de menos 1 igual a 2 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 1 más 4. Entonces, P de menos 1 es igual menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por menos 3, menos 3. Menos 1, más 1, más 4. Menos 2, menos 3, menos 5, más 1, más 4, 5 positivo. Entonces, P de menos 1 es 0. ¿Qué significa esto? Que el resto es 0, y por lo tanto, P de X es divisible por Q de X. P de X es divisible por Q de X. Esto que resolvimos en negro se llama regla de Ruffini. Esto que resolvimos en rojo se llama teorema del resto. Por cualquiera de las dos formas, llegamos a la misma respuesta. Son complementarios, la regla de Ruffini y el teorema del resto. Es decir, el teorema del resto se desprende de la regla de Ruffini. ¿Estamos? Bueno, esto, regla de Ruffini y teorema del resto, es un tema que suele aparecer de seguido en los exámenes y que además ustedes lo van a utilizar frecuentemente en la unidad 2 de álgebra, porque está muy relacionado al tema funciones y también al tema funciones por las raíces de la función, justamente. Profe, Sí. así como el menos 1 puede ser cualquier otro número. Cualquier otro número que sea acá, que forme parte de Q de X. Por ejemplo, si yo tuviese que Q de X no es X más 1, sino que ahora Q de X es X más 3, ¿sí? Esto te dice a vos, este más 3 te dice que tanto acá va a venir menos 3. Y acá también menos 3. ¿Está? Por lo tanto, vas a tener que cambiar acá como menos 3. Siempre que sea X más un número o X menos un número.
El número puede ser cualquiera. El número puede ser cualquiera. Bien. Y en la actividad 3, como punto C dice, el polinomio m de x es de grado 2 y tiene por raíces menos 1 y 2, y como coeficiente principal 1. ¿Podrías encontrar su expresión algebraica? Si tu respuesta es sí, escríbela. Esa es una regla bastante simple, que nosotros la vamos a volver a ver en la clase, en la cuarta clase, donde veamos este tema. Cuarta clase lo vamos a volver a ver, pero se los menciono ahora. Insisto, volvemos sobre eso en la cuarta clase. Si es de grado 2 y tiene por raíces a menos 1 y 2, lo que tienen que hacer es raíz 1, x0, menos 1, y raíz 1 es 2. ¿Sí? Y dice, como coeficiente principal a 1. Acá lo que se hace, chicos, es poner x con este cambiado de signo, x más 1, por x menos 2, que es x y este cambiado de signo, como veníamos haciendo, y el coeficiente principal se pone acá adelante como 1. Y esta es la expresión. Ahora lo que habría que hacer es distribuir x por x, x cuadrado, x por menos 2, menos 2x, 1 por x, más x, 1 por menos 2, menos 2. Lo único que hice fue distribuir la x al otro paréntesis y el 1 al otro paréntesis. Eso es todo. X por x, x cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 1 por x, x. 1 por menos 2, menos 2. Y acá sumo y me queda x cuadrado, que no se suma con nadie o no tiene nadie a quien sumar, menos 2x más x, o sea, menos x, menos 2, y este es el polinomio que estoy buscando. Si no lo vieron muy claro, no lo entendieron bien, no se preocupen, ¿sí? Porque, insisto, volvemos en la cuarta clase cuando veamos a la parte de función cuadrática, ¿sí? Ahí vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué es que hacemos esto? ¿Por qué es que lo hacemos? Bien, ¿preguntas? Si no, pasamos a otro tema. Profe, ¿Sí? ¿no se nota mucho con ese color del fibrón? ¿Con el rojo? Bueno, bien. Bueno, escribamos en negro y azul, entonces. Vamos con azul. Bien. En la actividad 4, ¿sí? La actividad 4, dice, desarrolla las siguientes operaciones. Y acá está una de las cuestiones que habíamos hablado la vez anterior. Cuadrado de un polinomio, cuadrado de un, sí, es un polinomio, pero es un binomio particularmente, porque son dos términos, cuadrado de un binomio, ¿sí? Y cubo de un binomio, cosa que no hay que confundir, ¿sí? Cuando hablamos de la propiedad de distribución de la potencia en la multiplicación y en la división, que era factible, y que no era viable en la suma y en la resta. Entonces, si no es viable en la suma y en la resta, vamos a recordar rápidamente cómo se hacía, cómo se desarrollaba el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Porque después tenemos que entrar a los casos de factoreo y ahí vamos a estar un rato largo. ¿Sí? Vamos a recordar entonces cómo resolvíamos el cuadrado de un binomio. Entonces yo tenía un binomio formado por A y B. A más B al cuadrado. Y entonces yo resolvía esto, buscaba resolver esto. A cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado. Esa era la fórmula que nos habían enseñado y nos decían, si tenemos A más B elevado al cuadrado, se resuelve como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más
el cuadrado del segundo. Eso es lo que nos decían. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a ver, un segundito nomás, chicos. A ver, un minuto nomás, chicos, tengo que contestar algo aquí. Hay una... Después les explico qué es lo que está pasando. Volvamos acá. Bueno, esto era lo que tenían como fórmula, una fórmula que generalmente la memorizamos para resolver el cuadrado de un binomio. ¿Y cómo se aplicaba? Entonces tenemos ahí algunas situaciones para aplicar justamente eso. Y nos dice 5 más 3i al cuadrado. 5 más, no sé qué dice la x, 5 más 3i al cuadrado. Y lo que tenía que hacer era aplicar justamente lo que dice ahí. El cuadrado del primero, o sea, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Más el doble producto del primero por el segundo. Entonces escribiría más 2 por 5 por 3i más el cuadrado del segundo. El segundo es 3i, o sea que 3i al cuadrado va a ser 9i cuadrado. Bueno, lo resuelvo un poco más si es que se puede. 25 más 2 por 5, 10, por 3, 30. 30i más 9i cuadrado. Y ese es el resultado de 5 más 3i al cuadrado. Ese resultado. Y nunca... Profe, ¿y por qué es 9i al cuadrado? Porque es el cuadrado de 3i. Esto te dice b al cuadrado. El cuadrado del segundo. Y el segundo es 3i. Y el cuadrado de 3i es 9i al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 3 Dale, al cuadrado, 9. Y al gracias. cuadrado. ¿Está? Tenés que hacer el número elevado al cuadrado y la variable también elevada al cuadrado. ¿Está? Entonces, Sí, sí. esta es la forma y tiene 3 términos y nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, se les ocurra distribuir esto, el 2 al 5 y el 2 al 3i, y decir que esto es 5 cuadrado más 3i al cuadrado, y lo dejan así, o resuelven la 3i. Esto no es así. Eso no es así. ¿Está? Entonces, esta forma, con esa forma, eso el cuadrado de un binomio. Aprovecho para explicarles acá, si bien realmente se dan cuenta solo después, no está de más repetirlo por si alguno no está muy ducho en esto. Supongamos que no es 5 más 3i, sino es 5 menos 3i. ¿Qué va a cambiar acá en mi desarrollo? Porque las operaciones son las mismas. 5 al cuadrado sigue siendo 25, y menos 3i al cuadrado, como es una base negativa pero exponente par, sigue siendo también positivo. Los dos son positivos, pero el signo del término del medio de este cambia, porque va a ser el 2, que es una constante, multiplicado, ¿sí? Multiplicado por a y por b, o sea, por 5 y por menos 3i. O sea, acá me va a quedar menos y acá me va a quedar menos. Ese es el signo que cambia. ¿Está? Cuando, en el caso, supongamos de que ahí sea menos en vez de más. Y así como tenemos el cuadrado de un binomio, también tenemos el cubo de un binomio. Es en vez de a más b al cuadrado, ahora es a más b al cubo.
a más b al cubo. Entonces, situación similar, pero con una fórmula que en vez de tener 3 términos, tiene 4 términos. Va a ser a al cubo más 3a cuadrado por b más 3 por a b cuadrado más b al cubo. Un término más. Fíjense, nosotros teníamos, perdón, el cuadrado de un binomio tenía 3 términos. El cubo de un binomio tiene 4 términos. Cuando estemos en álgebra en la unidad 3 y empecemos a ver combinatoria, vamos a ver binomio de Newton, ¿sí? Que nos va a permitir calcular el resultado de la potencia de un binomio para 2, 3, 4, 5, 22, 38, el número que sea acá arriba. Y siempre vamos a ver el resultado, ¿sí? El resultado tiene un término más que la potencia a la cual está elevado el binomio. Acá está elevado a la 3 y el resultado tiene 4 términos. Si acá está elevado a la 7, el resultado va a tener 8 términos. Pero por ahora en el módulo ocupémonos solamente del cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Lo otro viene allá por fines de abril, por ahí. De abril, principio de mayo, más que fines de abril. Bien, y resolvamos uno. 5 más 2i al cubo. 5 más 2i, todo esto, al cubo. Tenemos que aplicar esta fórmula, ¿eh? 5 al cubo, 5 al cubo, 5 por 5 por 5. O sea, vamos a escribir 5 al cubo, después igual tenemos que desarrollar. Más 3 por el cuadrado del primero, 5 al cuadrado. Por el segundo, 2i. Por 2i. Más 3 por el primero, que es a, 5, por el cuadrado del segundo, 2i al cuadrado. Más el cubo del segundo, 2i al cubo. 2i al cubo. Bueno, apliqué la fórmula, lo único que me falta es resolver esto cuanto se pueda. 5 al cubo, 125. Más. Fíjense, 5 al cuadrado es 25. 5 por 5, 25. Por 3, 75. Por 2, 150. 150 y es ahí que está ahí solita. Más. Esto 2 se distribuye al 2 y a la i. Y me va a quedar 4 y cuadrado. Entonces tengo 3 por 5, 15. Por 4, 60 y cuadrado. Más. ¿Eh? Esto se distribuye y me queda 2 al cubo, que es 8, y al cubo. Es 8i al cubo. Y ahí tengo los 4 términos. Ahora dicen, y si acá es menos, así como antes, ahora ¿qué pasaría? Y lo mismo, lo mismo. Vamos a poner menos. Acá que estamos en el proceso del desarrollo, donde aparece 2i, vamos a poner menos. Fíjense, acá no aparece 2i. Acá sí. Este cambió el signo, o sea que es menos 2i. Acá, menos 2i. Y acá, menos 2i. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los valores absolutos van a ser los mismos. Eso no va a cambiar. Pero en algún lugar puede llegar a cambiar el signo. Fíjense, base negativa, exponente impar. El resultado no es positivo, es negativo. Acá cambia el signo. Queda menos. Y acá, ¿qué voy a tener? 5 al cuadrado
sigue siendo obviamente 25, por 3, 75, por menos 2 me da menos 150. Me cambiaron dos signos, por haber cambiado esto, por no ser más, sino menos. La fórmula, chicos, la fórmula es siempre la misma. El desarrollo es el mismo, ese desarrollo ya lo hizo Newton, así que está bien, digamos, si hizo Newton está bien. Entonces, o se le puede discutir a Newton si quieren, no creo que tengamos éxito, pero vamos a asumir que está bien. Entonces, la fórmula es la misma. Lo que tienen que tener en cuenta en el desarrollo es que cada uno de los valores, ya sea A o B, lleva consigo el signo. Entonces, cuando yo hago el desarrollo, si A es negativo, en este caso el 5 fuese negativo, yo acá tengo que poner menos 5, menos 5, menos 5. Como acá 5 es positivo, el negativo es el término B, menos 2i, yo lo que tengo que hacer es respetar la fórmula, pero donde aparece B, le pongo el término, el valor del término, y también su signo, es negativo, porque el signo no es una cosa aparte, no forma también parte de la expresión, así que tiene que llevar su signo. ¿Está? Y ahí solo se van a dar cuenta dónde va más y dónde va menos. Eso entonces a considerar como cuadrado de un binomio y cubo de un binomio que enseguida vamos a necesitar porque vamos a hacer el proceso inverso en trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cubo perfecto. Así que, dicho esto, pasemos a la actividad 5, donde lo que tenemos son los casos de factoreo. Casos de factoreo. Esos, no sé cómo viene el desarrollo de los contenidos en la escuela secundaria, pero antes se veía ya por segundo o tercer año de la escuela. Ahora, la verdad que no sé, chicos, no tengo idea de la secundaria. Así que vamos a verlo, obviamente. A algunos le resultará más conocido que a otros. Tengo entendido que se sigue viendo. No sé si alguno de ustedes nunca vio o está muy olvidado. Preste atención porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Así como les dije antes, préstenle particular atención a regla de Ruffini, teorema del resto. Préstenle particular atención a los casos de factoreo. Que por ahí ustedes dirán, en el examen no me tomaron factoreo. Y no, o te tomaron muy poco. Puede ser, porque factoreo no es un tema que nosotros querramos tomar en un examen. Pero factoreo es algo que se va a ir ocupando permanentemente en cada uno de los temas que vayamos desarrollando, sobre todo unidad 1, unidad 2 y 3, y algo así como en la unidad 6. En la 4 no, porque es vectores, y en la 7 es una conjunción de toda la materia, así que vamos a darle artículo a factoreo. No seamos rebeldes y sepamos factorear. ¿Sí? Entonces, vamos a primer, caso de factoreo. ¿Sí? Ojo con el tema de decir primer caso, segundo caso, porque eso es un ordenamiento que los autores por ahí de los libros, por ahí lo dicen todos en el mismo orden, pero en realidad cada uno de los casos tiene su nombre particular. Que nosotros decimos ahora, primer caso se llama factor común. ¿Qué quiere decir factor común? Dada una expresión, yo lo que tengo que ver es qué tienen de común en todos los términos que la componen, ya sea en la parte literal, es decir, en la parte de la variable, o en la parte de la constante, o en las dos juntas. Puede ser que solo tenga algo común en la constante, que solo tenga algo común en la parte de la variable, o que tenga algo común tanto en la parte de la variable como en la parte de la constante. Yo tengo que considerar todas las posibilidades, porque siempre tengo que arribar al resultado más condensado posible, es decir, tengo que seguir operando hasta llegar a la reducción final del resultado.
Ese es el objetivo. Así que vamos a ver, factor común, tenemos dos propuestas para hacer ahí. Dos propuestas. Vamos con 5x cuadrado menos 20x cubo. 5x cuadrado solamente dos términos, 5x cuadrado, 20x cubo. Y ustedes me van a decir, ¿qué hay de común ahí? Lo escribí con negro. 5x cuadrado menos 20x cubo. Yo lo que tengo que hacer es ver en la parte de las constantes, entre 5 y 20, ¿quién es el común ahí? ¿Sí? Si yo tengo que sacar un 5. factor común entre los dos, ¿quién es ese factor común? 5. ¿Ponemos 5? 5. 5 es el factor común entre los dos, porque 20 es divisible por 5, y 5 es divisible por 5, todos los números son divisibles por sí mismos. 5 entonces. Y entre x cuadrado y x cubo, siempre voy a tomar la variable del mismo nombre, que en este caso es x, obviamente, elevado a la potencia más chica de las dos. Entonces, 5x cuadrado. Esa es la parte común. Una vez que yo determino la parte común, lo que voy a hacer es abrir paréntesis y voy a hacer esto dividido esto. 5x cuadrado dividido 5x cuadrado, 1. Tengo signo menos, menos, y hago 20 dividido 5, 4, x cubo dividido x, x cubo dividido x cuadrado, me da x. Y ahí apliqué ya el caso de factoreo conocido como factor común. El factor común, obviamente, es 5x cuadrado. Si yo ahora aplicase, mejor dicho, la propiedad distributiva, 5x cuadrado por 1, 5x cuadrado por menos 4x, voy a volver al estado original de mi expresión. Eso quiere decir que he factoreado exitosamente o de manera correcta. Vamos a la situación planteada en B. ¿Qué tenemos de común ahí? Fíjense que en este caso tenemos 8x cuadrado y cubo menos 8x cuadrado y cubo menos 4x cubo y cuadrado menos 4x cubo y cuadrado más 16 x4 y 4 más 12 x5 y 5. Bueno, acá tenemos 4 términos. Fíjense que yo tengo, vamos primero con la parte numérica, las constantes. 8, 4, 16 y 12. ¿Cuál es el común ahí? ¿Cuál es el divisor común entre todos? Entre 8, El 4. y 12. Menos 4. 4. Ponemos 4. Después tengo x cuadrado, x cubo, x a la 4 y x a la 5. Yo dije que tengo que tomar el de menor potencia, o sea que voy a poner x al cuadrado. Y después tengo y cubo, y cuadrado, y a la 4 y a la 5. Voy a poner también y cuadrado, porque pongo el de menor potencia. Y eso es lo que yo rescato, extraigo como común entre esos 4 términos. Ahora sí, abro paréntesis y hago esto dividido esto. 8x cuadrado y cubo. ¿Sí? Dividido 4x cuadrado y cuadrado.
8 dividido 4, 2. X cuadrado dividido X cuadrado, 1. Y cubo dividido Y cuadrado, Y. Menos. Vamos con esto. 4 dividido 4, 1. X cubo dividido X cuadrado, X. Y cuadrado dividido Y cuadrado, 1. Más 16 dividido 4, 4. X a la 4 dividido X cuadrado, y a la 4 dividido Y cuadrado, más, este sí, 3, ¿de dónde salió el 3? 12 dividido 4, X al cubo y al cubo. ¿Por qué X cubo y cubo? Porque es X a la 5 dividido X cuadrado, y a la 5 dividido Y cuadrado. Y ahí apliqué la propiedad, el caso de factoreo, de factor común. O, quieren decir, primer caso de factoreo, también es aceptable, aunque recuerden, no necesariamente tiene que estar ordenado en esa forma. Ahora bien, esto es aplicando factor común en una expresión solamente una vez. Solamente una vez. Pero puede llegar el caso de que yo tenga que aplicar 2 veces en una misma expresión el factor común. Y ahí vamos a tener lo que se conoce como factor común en grupos. Factor común en grupos. Fíjate que ahí estamos en la hoja 40. Dice factor común en grupos en los puntos C y D. Vamos a hacer esos dos. X cubo más X cuadrado más 5X más 5. Tengo que factorear eso. Y voy a aplicar factor común en grupos. ¿Por qué en grupos? Y justamente porque antes de aplicar factor común tengo que agrupar. Entonces voy a decir por un lado que tengo este grupo y por otro lado que tengo este otro grupo. ¿Sí? En el primer grupo, si yo tomo estos dos elementos, ¿qué hay de común entre x cubo y x cuadrado? Y común, según ya lo que vimos recién, va a ser x cuadrado. Abro paréntesis, divido y me queda x más 1. Más. ¿Qué hay de común entre 5x y 5? Y el 5 es lo que está en común. Abro paréntesis y si hago esto dividido esto me va a quedar x más 1. Ahí apliqué factor común, ¿sí? 2 veces, acá y acá. Pero fíjense que al agrupar esto y esto ahora es común. Acá tenía 4 términos. Ahora tengo 2 términos nomás, porque esto es un término y esto es otro. Y dentro de esos 2 términos, el paréntesis x más 1 es común a ambos. O sea que ahora saco como factor común x más 1 y entre paréntesis pongo x cuadrado más 5. Entonces, lo que he logrado es justamente, agrupar en 2 paréntesis, aplicando sucesivamente factor común. Por eso se llama factor común en grupos, porque primero tengo que agrupar y después ejecutar el factor común. ¿Está? Eso es factor común en grupos. Vamos a otro ejemplo. Ahí dice x4, x a la 4 más x al cubo menos xy menos x a la 4 más x al cubo menos xy menos y. Bien.
primer grupo. Vamos a tomar estos dos que tienen signo positivo y como segundo grupo estos dos que tienen signo negativo. Y vamos a tener de común entre estos dos x cubo. ¿Sí? Y esto va a ser x4 dividido x1, x más 1. ¿Sí? Y acá vamos a poner menos. ¿Qué hay de común entre x y e y? Y. Y entre paréntesis, esto dividido esto, x menos y dividido menos y, 1, no positivo. Y fíjense que al igual que en el caso anterior, en los dos términos que me quedaron, el paréntesis es común, es el mismo. X más 1, y esto es x cubo menos y. Y me quedó eso de ahí, justamente. Eso entonces, factor común en grupo. Exactamente igual el tema de aplicar el concepto del factor común, pero en vez de hacerlo todo de una vez, hay que hacerlo en grupos, de ahí su nombre. También se puede hacer, también se puede agrupar cuando en vez de 4 términos tengo 6 términos, por ejemplo. Pero bueno, acá no hay ningún ejemplo, así que no viene al caso. Pero es posible que en algún momento nos enfrentemos a eso. Y llegado la situación, lo podemos ver. Profe, ¿me escucha? Bien. Profe. Un caso más. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Recién me refiero a antes de este tema. Nosotros habíamos visto trinomio, cuadrado de un binomio. Volvamos a escribir. Dijimos, a más b al cuadrado era igual a cuadrado más 2 por a por b más d cuadrado. Cuando nosotros pasamos de acá hacia allá, lo que estamos haciendo es resolver el cuadrado de un binomio. Cuando nosotros pasamos de un cuadrado de binomio resuelto a la expresión del cuadrado, lo que tenemos es un caso de factoreo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Es lo que aparece ahí como tercer caso de factoreo. Trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, x cuadrado más 12x más 36, ¿sí? Sería esta forma de expresión. Y yo la tengo que llevar a esta forma de expresión. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar x cuadrado y voy a tomar 36 y voy a sacar sus raíces cuadradas. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, voy a poner un signo entre ellos, más o menos. ¿Cuál de los dos? Miro el término que no he utilizado hasta acá, que es 12x, y voy a poner el signo que tenga ese término. Más. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, para saber si esto está bien, lo que yo tengo que hacer es verificar esto. El doble producto del primero por el segundo. 2 por a por b. Y hago 2 por x por 6. 2 por x, 2x por 6, 12x. Y ese valor, 12x, me tiene que coincidir con esto que está ahí. Esa es una verificación que debo hacerla para asegurar que en realidad he logrado factorear esta expresión, ¿sí?,
a esta forma justamente de factor. ¿Vamos? ¿Por qué tengo que hacer sí o ¿Puede sí? repetir de nuevo, profe, porfa? ¿Cómo? Si puede explicar de nuevo. Sí, después hacemos, termino este y hacemos otro ejemplo con todo el procedimiento otra vez. ¿Por qué tengo que sí o sí verificar, hacer la verificación? Porque puede llegar el caso, puede aparecer el caso, escribo acá al lado, ¿sí? De que quede esto como x cuadrado más 16x más 36. Y yo voy a tomar el x cuadrado y el 36 y digo, la raíz de x es x y la raíz cuadrada de 36 es 6. Miro el signo, le pongo el más y lo elevo al cuadrado. Y lo dejo ahí. No verifiqué. Pero en realidad yo esto no lo puedo expresar de esta manera. ¿Por qué? Porque el doble producto del primero por el segundo, 2 por x por 6, no es 16x, es 12x. Entonces, si esta es mi expresión original, yo puedo factorear y expresar así, pero si mi expresión original es esta, yo al factorear no puedo expresar así. No verifica la expresión original. Entonces, acá, si me dicen factorear el siguiente trinomio, lo que tengo que poner como respuesta es no se puede factorear. No se puede factorear. Aun cuando haya sacado las dos raíces, el valor restante no verifica con esta expresión. Entonces, no es posible llevar adelante el caso de factoreo. ¿Está? Pero vamos a explicar otro. Vamos a explicar otro. Vamos ahí al F, 16 x cuadrado. Dejo escrito ahí la fórmula. 16 x cuadrado más 8xy más y cuadrado. Bueno, hago lo mismo, tomo 16x cuadrado, raíz de 16x cuadrado. ¿Cuánto me da? 4x. Sí, niña, 4x. Raíz de y cuadrado, obviamente me da y. Entonces yo voy a poner 4x más y al cuadrado. ¿Por qué pongo más? Tomé en cuenta tomé en cuenta y el que tengo que considerar ahora es este otro. Como dice más ahí, pongo más acá. Y hago 2 por A por B. 2 por A, que es 4x. 2 por 4x por Y. 2 por 4, 8xy. Esto verifica con este, ¿sí? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, quiere decir que es factoreado correctamente. 4x más y elevado al cuadrado. 4x más y elevado al cuadrado. Esa es la forma de factorial. Lo mismo en el caso de g, exactamente igual, pero teniendo en cuenta que, fíjense en g, tengo la raíz de x cuadrado, que es x, la raíz de 49, que es 7, pero el signo del medio es negativo, porque yo tengo menos 14x. Entonces me va a quedar x menos 7 al cuadrado. ¿Está? Entonces no se olviden de este proceso inverso. Cuadrado de un binomio para pasar de acá a acá. Trinomio cuadrado perfecto para pasar de acá a acá, que es un caso de factorial. Bien.
Y así, de una manera totalmente parecida, muy parecida, pero agregándole un grado más a la situación, voy a tener cuatrinomio cubo perfecto, un nuevo caso de factoreo. Cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a escribir. Nosotros habíamos dicho a más b al cubo igual a cubo más 3a cuadrado b más 3a b cuadrado más b cubo. ¿Sí? Cubo. Entonces, si yo tengo el cubo de un binomio y lo quiero desarrollar, lo que hago es ir de acá para acá. Cubo de un binomio. Luego, si yo tengo el desarrollo y lo quiero factorear, esto se transforma en cuatrinomio cubo perfecto, también conocido como cuarto caso de factoreo. ¿Sí? Cuarto caso de factoreo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y algo muy parecido a lo que hicimos antes, pero ahora vamos a tener una doble verificación. Porque en vez de verificar con un término, tenemos que verificar con dos términos. Y acá tenemos el caso de h, x cubo más 6x cuadrado más 12x más 8 igual. Bueno, trabajemos con ahora las raíces cúbicas. No voy a tomar un cuatrinomio cubo perfecto y voy a sacar las raíces cuadradas. No me sirven las raíces cuadradas, necesito las raíces cúbicas. La raíz cúbica de x cubo es x y la raíz cúbica de 8 es 2. Y fíjense que acá todos los términos son positivos. Entonces voy a tener la raíz cúbica de x cubo, dije x, la raíz cúbica de 8, dije 2. X más 2 al cubo. X más 2 al cubo. ¿Ah? Y tengo que hacer la verificación en dos términos. En este y también en este. ¿Sí? Entonces, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Es decir, 3 por x al cuadrado por 2. 3 por 2, 6. Por x al cuadrado, 6x cuadrado. Ese que está ahí. Y también la verificación de 3 por a por b al cuadrado. 3 por x por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12. Por x, 12x. ¿Verifica los dos? Sí, verifica los dos. Entonces quiere decir que esto está bien factoreado. Y que esto es el cuatrinomio cubo perfecto de esto. Un cuatrinomio cubo perfecto se puede expresar como esto. Si lo veo de la otra forma, es decir, de acá para allá, es el cubo de un binomio. Una operación inversa. Y fíjense el i, donde hay signo negativo. Vamos a ese que tiene signo negativo. La misma situación, pero al momento de la verificación y también al momento de sacar el cubo, tengo que considerar el signo. Yo no puedo tomar un número y ponerle el signo que yo quiera. El número tiene signo y el signo no cambia, no hay libertad de cambio de signo. Positivo es positivo, negativo es negativo. Imagínense que se ponen a cambiar el valor de los signos. Un día van a hacer un balance y van a decir, ay, me da
menos 1.000 millones de pesos. Nada, tomo 1.000 millones de pesos. Y claro que ganamos 1.000 millones de pesos cuando en realidad perdieron 1.000 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Un signo. Entre ganar y perder, la diferencia es un signo nomás. Así que no le cambien el signo a las cosas. Vamos con el I. 8x cubo menos 60x al cuadrado más 150x menos 125. Menos 125. Sacamos el cubo de 8x cubo. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8x cubo? ¿Y cuál es la raíz cúbica de menos 125 cúbica? ¿Cuál es la raíz cúbica de esto? 2x. Sí, señor, 2x. Muy bien. ¿Y este? Menos 5. Así es. Menos 5. Entonces, eso me dice que yo debería expresar esto como 2x menos 5 elevado al cubo, o a la 3. Está permitido decir elevado a la 3 también. ¿Sí? Eso es cierto y podría ser, pero en realidad lo que tengo que hacer es una doble verificación con este término y con este término, siguiendo lo que me dice la fórmula. Tampoco es capricho, es lo que me dice la fórmula. Entonces vamos con el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Para eso voy a hacer el cuadrado del primero. El cuadrado del primero, 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado por 3 me da 12x al cuadrado. Por menos 5, menos 60x al cuadrado. La multiplicación nomás es menos 60x cuadrado. Y acá está el término. Se corresponde con este.